Jornada electoral en Estados Unidos clave, aunque son comicios locales y de algunos estados se hace una lectura nacional de estas votaciones, las primeras durante este segundo mandato de Donald Trump. Muchos las interpretan como un sondeo a la opinión pública de cara incluso a las del próximo año, que serán de medio término. Y el mundo mira hoy a Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, la principal capital económica y turística de este país, que vota, elige a su próximo alcalde. ¿Qué dicen las encuestas? Fíjense, porque las últimas que se han publicado, aquí las tenemos, dan por ganador al candidato demócrata Zoran Mamdani con un 46,1% de los votos, seguido de Andrew Cuomo, candidato independiente, con un 31,8% de los votos, y de lejos, prácticamente sin posibilidades según los sondeos, el republicano Curtis Sliwa. Esto es Club de Prensa Washington. Arrancamos un programa centrado en las elecciones a las que se están sometiendo estados como Virginia, Nueva Jersey, ciudades como Nueva York en Estados Unidos. Las vamos a analizar con nuestros panelistas aquí en Washington. Cristóbal Vázquez, bienvenido, Cristóbal. Un gusto estar nuevamente en el programa. El gusto es nuestro y nos acompaña desde Miami Lourdes Subieta. Bienvenida, Lourdes. Gracias, un privilegio estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio también para nosotros, Lourdes. Ya ha votado Zoran Mamdani, el que parece, según los sondeos, que será el próximo alcalde de Nueva York. Veamos lo que dijo al emitir su voto. Es un día con el que hemos estado soñando durante más de un año, y por mucho que las cosas hayan cambiado a lo largo de esta campaña en muchos sentidos, es la misma campaña que lanzamos el 23 de octubre, una campaña que busca transformar la ciudad más cara de los Estados Unidos de América en una ciudad asequible para todas y cada una de las personas que la consideran su hogar. Y estoy muy agradecido a los más de 100,000 voluntarios que nos han llevado hasta aquí. Estamos a punto de hacer historia en nuestra ciudad, a punto de decir adiós a la política del pasado, una política que te dice lo que no puede hacer y en realidad lo que quiere decir es lo que no va a hacer, y de dar paso a una nueva era en esta ciudad, en la que entendemos que no podemos elegir la magnitud de la crisis a la que nos enfrentamos, sino que simplemente podemos elegir la forma en que respondemos. Vamos a volver a esa encuesta con la que hemos arrancado este programa para que vean ustedes cuál es ahora mismo la intención de voto en Nueva York. Repito ese dato, 46,1% del electorado estaría por votar a Zoran Mamdani, un hombre al que acaban de ver, pero Lourdes, un hombre también desconocido para muchos hasta hoy. ¿Quién es Zoran Mamdani? ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo creo que Zoran Mamdani es la consecuencia de políticas ultraliberales que ha tenido Nueva York por muchos años. Yo creo que ha sorprendido incluso a los mismísimos demócratas que se gestara una figura como Mamdani, que representa lo más a la izquierda del partido demócrata, ¿no? Nuevamente es una consecuencia de, sobre todo en una ciudad como Nueva York, donde quienes lo están votando son los más jóvenes, los que pagan $14,000 de renta, pagan $12 por un café en una cafetería de estas costosísimas de Nueva York, que van a las universidades más costosas también, los Ivy Leagues, pero que el mensaje de Zoran a través de redes sociales, etcétera, ha captado ese público que es el más joven, ¿no? Pareciera que ahí es donde está este éxito importante de un sujeto que nos dice que va a poner gratis una cantidad de servicios cuando todos sabemos que gratis no hay nada y que al final del día alguien tiene que pagar la cuenta, y que sin embargo un discurso que vende y que cala en esos sectores de la comunidad, además antisemita, muy izquierdista, repito, lo más izquierdista del Partido Demócrata, que al fin y al cabo son esos sectores los que han secuestrado al Partido Demócrata a nivel nacional, lamentablemente, ¿no? Figuras que lo han apoyado como Bernie Sanders, como Ocasio-Cortez, y detractores importantes como los demócratas más moderados, como el mismo senador Fetterman de Pensilvania, que bueno, dice que ya esto es demasiado, ¿no?
Veamos cómo lo describe el propio Donald Trump, que en las últimas horas le ha lanzado un mensaje en redes sociales y una advertencia. Vean. Si el candidato comunista Zoran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, salvo el mínimo exigido, a mi querida primera ciudad, debido al hecho que como comunista, esta ciudad que en su día fue grande tiene cero posibilidades de éxito, o incluso de supervivencia. La situación solo puede empeorar con un comunista al mando. Y no quiero enviar como presidente más dinero en vano. Es mi obligación gobernar la nación y estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un desastre económico y social total y absoluto si Mamdani gana. Cristóbal, ¿podría el presidente Trump retirar fondos federales a Nueva York en caso de que gane Mamdani? Seguramente podrá el presidente Trump retirar fondos destinados ya a programas sociales federales que afectaban el estado de Nueva York y Mamdani ha respondido frente a esto diciendo que él está teniendo en cuenta en su ecuación perder este dinero que Donald Trump amenaza con quitarle. Sin embargo, lo que argumenta la campaña de Mamdani es que la cantidad de dinero que no ha estado pagando los grandes bancos de inversión, los hedge funds, los grandes bancos que tienen como sedes alternas Nueva Jersey para poder eludir el pago de impuestos que se da con tanta frecuencia en Nueva York, que muchos economistas bastante conservadores de hecho describen a Nueva York y a centros financieros como paraísos fiscales modernos. Pues precisamente es ahí donde quiere abordar Zoran Mamdani el problema y decir que simplemente los que están haciendo tanto dinero en la bolsa pues tienen que pagar su cuota justa de impuestos, y si esto muchas personas lo describen como comunismo y socialismo, pues es simplemente el acuerdo social de que si le está brindando la seguridad a un Estado para que un privado o una organización haga plata con los recursos, pues que tiene que haber cierto pago frente a esto. Si a esto se le llama socialismo, pues Mamdani y la campaña de Mamdani lo que ha dicho es pues llámenlo como quiera, simplemente tienen que pagar su cuota justa frente a un ingreso que están recibiendo. Y esa cuota justa es la que él va a dar como contrapeso para poder financiar o cubrir el desfalco de esa potencial plata que deje de entrarle a la ciudad por parte del gobierno federal, que nuevamente creo que pues, si los ricos multimillonarios empiezan a pagar lo justo, seguramente va a tener suficiente plata para poder financiar esos proyectos de dejar de cobrar en los buses y ponerle un límite a esa renta que es tan costosa en Nueva York, que es la ciudad más costosa del mundo, y pues personas con un trabajo simple no les alcanza para pagar una renta ni de un estudio ni de un apartamento de un cuarto. Ahora, de lo que acusan a Mamdani es de hacer promesas difíciles de cumplir. Lourdes, ese tipo de promesas, sobre todo en materia de accesibilidad a la vivienda o de transporte público gratuito, ¿son promesas incumplibles? Mira, Mamdani es el mejor real estate agent que tiene la Florida. El éxodo con el triunfo de Mamdani, de todos esos millonarios, va a ser notable. Verdaderamente, los candidatos populistas y de izquierda tradicionalmente nos dicen todo lo que nos quieren hacer, todo lo que ellos quieren hacer, que normalmente involucra planes sociales gratis y todos estos servicios gratis. Y después se pasan el resto de la gestión tratando de explicarnos por qué no lo pudieron lograr, ¿no? Yo creo que Mamdani hay que esperar primero que gane y después verlo gobernar. Pero lo que sí te puedo anticipar es un éxodo importante de capitales del estado de Nueva York, y también te puedo anticipar que no van a ser posible de concretar una serie de esos planes que dice Mamdani que quiere hacer, porque sencillamente no hay el dinero que lo sustente. Entonces habrá que esperar a verlo gobernar, y vamos a ver si es que tiene una carta en la chistera que desconocemos, pero de momento las variables que se manejan no son precisamente sustentables para un plan como el que él ha dicho. Pero esperemos a ver qué pasa.
Esperemos a ver qué pasa, como dice Lourdes. Esto en Nueva York, pero hay muchos más lugares en los que se vota hoy, como por ejemplo Virginia, un estado que tradicionalmente ha sido republicano, pero parece que la balanza se está inclinando en estos momentos hacia la candidata demócrata. Vean la última encuesta que se ha publicado, donde Abigail Spanberger, quien es, como digo, la candidata demócrata, obtendría el 52,9% de los votos. Esto es en Virginia, repito. Y Winsome Early Sears, la candidata republicana, el 42,7%. En cualquier caso, la que gane se convertirá en la primera mujer gobernadora del estado de Virginia. Ante la posibilidad de esa victoria demócrata, le hemos preguntado a Francisco de Jesús, consultor demócrata, por el voto latino en ese estado. Dice que es clave. El votante latino es sumamente clave en estos tres lugares. En el estado de Virginia hay cientos de miles de votantes latinos. En Nueva Jersey es uno de los estados con más latinos en todo el país. Y Nueva York, obviamente, con las comunidades puertorriqueñas, dominicanas, mexicanas y de muchos países, pueden decidir esta elección. Creo que es importante destacar que, por lo menos en Nueva Jersey, no hemos visto una movilización de los votos latinos de ambos partidos que no han invertido en ese voto. Yo creo que en Virginia ha sido diferente. Allí el voto latino está mucho mejor organizado. Y hemos visto en Nueva York que hasta Zohran Mamdani ha hecho anuncios, varios en español. ¿Cuál es la importancia, Cristóbal, del voto latino? Por ejemplo, en el estado de Virginia, veamos esa encuesta, ahí la vamos a ver, Abigail Spanberger, 52,9% de la intención del voto, la candidata demócrata. ¿Qué importancia tienen los hispanos en esta elección? Yo creo que no solamente en Virginia, sino también en Nueva Jersey, los hispanos que en su momento apoyaron a Donald Trump se han pegado un golpe contra un muro enorme que ha representado esta política agresiva, arbitraria e injustificada de parte de Donald Trump hacia la comunidad migrante. Hemos visto cómo personas con residencia, incluso ciudadanos con tez morena, han sido arrestados. Más de 130 ya están en centros de detención siendo ciudadanos. Imagínense la cantidad de detenidos que tienen que tiene ICE hacia los latinos. Se calcula que de la totalidad que ha detenido ICE desde que empezó esta campaña, la mitad son latinos. Entonces eso pues claramente trae consecuencias de que los familiares de esas personas que están siendo detenidas, en muchos casos desaparecidos, que no saben ni siquiera dónde están, que no tienen la capacidad de hacerle seguimiento a sus familiares en estas prisiones, pues obviamente que si en su momento pensaron que con Donald Trump iban a tener un mejor futuro o una estabilidad económica mejor a la que tenían con gobiernos anteriores, pues se han pegado contra un muro enorme que representa esta arbitrariedad, este miedo, este temor que tiene el migrante latino de salir a la calle. Se están quebrando restaurantes en Washington, en las principales ciudades del país. No les está alcanzando porque la gente no precisamente está dando trabajo a los migrantes, y entonces pues eso empieza a tener efectos en el bolsillo, y los primeros que lo están sufriendo son los latinos. Y precisamente con este voto en Virginia y en Nueva Jersey y en otros lugares del país se va a ver reflejado como precisamente es clave, y es clave porque van a votar en contra de Donald Trump. Fíjate, ya que mencionas Nueva Jersey, vamos a ver también cuáles son las encuestas allí en ese estado. Ojo, porque es además el estado donde el resultado parece que estará más reñido. Fíjense la mínima diferencia que hay entre Mickey Sherrill, 48,9% de la intención de voto, y Jack Ciattarelli, 45,6%. Ojo, algunas encuestas las ganaba ella, otras él, pero el cómputo global que hace Real Clear Politics da este resultado. Ganaría ella por una ventaja mínima. Cristóbal, fíjate, porque le hemos preguntado al portavoz hispano del Partido Republicano en Nueva Jersey también por el voto hispano, por el voto latino, y sin embargo él asegura que les votarán a ellos, a los republicanos. Escuchemos sus argumentos. Al final del día los hispanos son conservadores. Y creo que en eso es lo que van a basar la decisión, la comunidad hispana, en los valores de la familia, en los valores tradicionales. Y por eso es que yo creo que la comunidad hispana aquí en este estado va a votar por Jack Ciattarelli. Y si las personas quieren un cambio, pues entonces tienen que salir a votar. Si están satisfechos con 8 años más de lo mismo que hemos tenido en este estado, pues no es importante, quédense en su casa.
Y como dije al principio, va a ser una elección bastante reñida y el voto de la comunidad hispana en realidad va a ser una diferencia. Lourdes, ¿hacia dónde inclinarán los latinos su voto? Nos decía Cristóbal que posiblemente sea un voto de oposición a Donald Trump. El portavoz republicano de New Jersey cree que ellos van a cosechar ese voto. Tradicionalmente, nos dice el portavoz conservador. ¿Tú qué crees? ¿Hacia dónde van a inclinar la balanza? Son muy importantes. Solo en Nueva York el 28% del electorado. Sí, y mayoritariamente puertorriqueño, aunque ha crecido mucho el voto dominicano también. Mira, tradicionalmente en Nueva York, en Nueva Jersey, los latinos, los hispanos, son demócratas, son votantes demócratas. Recuerda que el voto latino no es monolítico. Tenemos un voto completamente distinto al de California, el de Texas, el de la Florida o el de Pensilvania, New Jersey y Nueva York. Lo que te quiero decir con esto, en primer lugar, el presidente Trump no está en la boleta, así que ni el tema migratorio, a mi entender, va a ser un tema definitorio en una elección tan reñida como la que tú estás mencionando. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con que el voto latino, aunque sea pequeño, es definitorio en contiendas que son muy cerradas, donde la distancia es de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos en una encuesta, como tú acabas de decir. Sí puede el voto latino, en definitiva, mover la balanza para un lado o para el otro. Los candidatos han tenido unas campañas y las han seguido muy intensas, donde se están peleando justamente cada uno de esos votos porque no son elecciones fáciles, por esa misma situación de ser tan reñidas, ¿no? No sé qué impacto pueda tener el presidente Trump en alguna de ellas, dado que estos no son enclaves trumpistas, ni donde el presidente Trump tenga una mayor influencia. De hecho, en el caso de New York City, vemos que el candidato republicano ni siquiera fue apoyado por el presidente Trump. El presidente Trump dijo: prefiero un mal demócrata que a un buen republicano para ganarle a Mandani, ¿no? Que prefiero un mal demócrata que a un comunista, dijo Trump, echando a un lado a quien no tiene ningún chance, que era el candidato republicano. De manera que yo creo que estas son elecciones locales muy importantes y que no debemos confundirnos cuando son elecciones de medio tiempo o presidenciales, donde hoy sí hay otros temas, como precisamente el tema migratorio, que por primera vez, según las últimas encuestas, está siendo un tema importante para la elección de medio tiempo. Ya se está evaluando el tema migratorio. Por cierto, una última hora, Lourdes, Cristóbal, 2:19 de la tarde, amenazas falsas de bomba han obligado a paralizar las votaciones en algunos centros electorales del estado de Nueva Jersey. Le acaban de preguntar ahora mismo a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre este asunto en la rueda de prensa que está dando en estos momentos. Escuchemos lo que ha dicho la portavoz. Así que Mandani culpó al presidente por las amenazas de bomba y la intimidación en los colegios electorales. Dijo, y cito, parte del enfoque general que ha adoptado la administración Trump es intimidar a los votantes con acusaciones infundadas de fraude electoral, como miedo para intentar reprimir la voz de los estadounidenses en todo el país. Quiero darle la oportunidad de responder eso. Sí, vi esos comentarios de Mandani. Creo que son completamente irresponsables y no se basan en ninguna prueba. Y creo que este es solo otro ejemplo de cómo, lamentablemente, el Partido Demócrata no defiende nada. Lo único a lo que se oponen es al presidente Donald Trump. Y creo que es bastante triste ver que hoy, en día de elecciones, alguien que encabeza la candidatura diga esas cosas sobre el presidente, cuando es obvio que él no tiene absolutamente nada que ver con esas amenazas. Mamdani señala a Trump tras registrarse esas amenazas de bomba y la portavoz lo considera irresponsable. Hacer ese señalamiento en 30 segundos que nos quedan. Lourdes, Cristóbal, empezamos por ti, Cristóbal, sobre este asunto. Tu opinión. No, pues es entrar a antagonizar cualquier cosa que diga Mandani y a mí lo que me surge son dos preguntas a partir de la interacción que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué es lo que más les afecta a los latinos en Estados Unidos, independientemente de elecciones locales, estatales o federales, si no es el tema de la estabilidad migratoria? ¿Cuál es el otro tema más importante que ese para la comunidad latina, para los venezolanos, por ejemplo, que están acá? Y
¿Qué persona que tiene un trabajo nomás en Estados Unidos en este momento vive tranquilamente con poder pagar su renta, su deuda estudiantil, sus deudas de salud, su deuda de pensión, una cantidad de gastos que tiene que tener? ¿Quién? Entonces hay unas condiciones económicas y migratorias muy malas que se estaban a reflejar en un voto de oposición a cualquier persona que esté aliado con el Partido Republicano, que es el del presidente Trump. Lourdes, sobre esa amenaza de bomba falsa que se habría producido en Nueva Jersey. Con respecto a lo que decía mi compañero, debo decirte que la gente que tiene un problema migratorio no vota. Una vez que las personas migrantes se hacen ciudadanos americanos y votan, las prioridades cambian a la hora de elegir a un candidato a cualquier posición en la administración pública. De manera que pasan a ser la economía el principal tema para la población latina, no el tema migratorio. En segundo lugar, las amenazas. Bueno, mira, yo creo que hasta que no se hace una averiguación concreta sobre el tema de quién está detrás de una amenaza de bomba en un proceso electoral, además como este, pues no se debe culpar a nadie. Hacer señalamientos sin evidencia es desinformación. Y eso es exactamente lo que está haciendo Mandani al momento que dice, detrás de esto está Trump, ¿y dónde están las evidencias? Y ese es parte del gran problema que tenemos en los Estados Unidos, que se habla desde las emociones, se habla desde la desinformación, y eso crea un clima que no es para nada, digamos, potable en un proceso electoral donde deberían estar las cuentas muy claras. Además, déjame decirte que además de las amenazas de bombas, desde esta mañana en New Jersey han estado fallando también las máquinas de votación. Entonces eso no hace sino enrarecer más el proceso, cuando en contiendas tan cercanas lo que necesitamos es total transparencia, porque no puede haber la menor duda de quién ganó la elección. Más de 1 millón de ciudadanos en Nueva York ya han votado, según acaba de confirmar la Junta Electoral de esa ciudad. Y ojo, otra amenaza de bomba, en este caso en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, D.C., desde donde estamos transmitiendo este programa, ha obligado a suspender varios vuelos. El FBI lo está investigando y la actividad aérea ya se ha recuperado. Esto es Club de Prensa. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas que transcurren aquí en esta ciudad pero afectan al resto del mundo. Hoy nos acompañan Lourdes Subieta desde Miami y Cristóbal Vázquez desde Washington. A 2 cuadras de la Casa Blanca estamos, Cristóbal, muy cerquita del presidente Trump. Y con la vista puesta en estos momentos en los venezolanos, porque este jueves expira el TPS, el estatus de protección temporal, para 250.000 venezolanos que residen en este país. Lourdes, ¿qué futuro les espera? ¿Tendrán que abandonar Estados Unidos? Bueno, han tenido tiempo de poder regularizar su estatus en estos meses, ¿no? El tema del TPS con los venezolanos a ver, te lo voy a poner de esta manera, ¿no? El mismo nombre te dice que es una protección temporal. Y lamentablemente en algunos casos, algunas personas no hicieron lo correcto en tratar de regularizar su estatus, digamos que confiando en que ese TPS iba a ser prolongado en el tiempo, como lo vimos con el de los hondureños, que duró muchísimos años, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hubo un error en el sentido de no aprovechar tener el TPS para avanzar en la regularización de tu estatus migratorio y no confiarte solamente con el TPS. Precisamente por el mismo nombre que te dice, es temporal, en cualquier momento me lo quitan, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, me parece muy lamentable que también paguen justos por pecadores, porque si bien es cierto que durante la administración del presidente Biden entraron millones de personas de manera ilegal a los Estados Unidos, no todos los del TPS o que tienen TPS caen en esa categoría, ni en la categoría de personas que no son suficientemente probias para estar en los Estados Unidos, no, que no vienen a cumplir con la norma. Lamentablemente en estos procesos tan grandes,
pues pagan justos por pecadores. Muchos ya se han ido a terceros países. Muchos venezolanos se han ido para Canadá, por ejemplo, se han decantado por Canadá. Otros tantos se han ido a España también, en México. Y hay otros que se han regresado para pedir, por ejemplo, a Colombia, algunos casos que han ido a Colombia, para pedir entonces, al autodeportarse, pedir entonces una nueva visa, un nuevo visado a través de la embajada, porque las personas que se van, hasta donde he conversado con abogados de migración que lo han explicado, hasta a las personas que se van motus propio, cuando regresan a su país o al país que decidan vivir, ya veces México, Colombia, el que sea, porque no puedan o no quieran regresar a Venezuela, tienen la oportunidad de empezar desde cero con un récord limpio que en ningún momento va a alterar tu petición para una nueva visa. Es decir, no va a quedar en tu récord si estuviste ilegal o cualquier otra situación migratoria que podría imposibilitar que tú regresaras a los Estados Unidos en por lo menos 10 años. Dicho esto, me parece que es una situación triste para muchas familias que trataron de hacer las cosas bien, pero que lamentablemente, como te decía al principio, o no ajustaron estatus cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, o sencillamente esta ola que vino posterior a Biden, con la administración de Trump, pues se los llevó por delante y ahí van los justos y los pecadores. En cualquier caso, ha sido esta decisión de poner fin al estatus de protección temporal, que es un mecanismo legal que, como su nombre indica, tiene un carácter temporal, y eso es lo que ha argumentado la administración Trump, que no podía eternizarlo. Ha habido muchas apelaciones, Cristóbal, en la Corte, y te quiero preguntar, ¿acaba ya el recorrido legal de la revocación del TPS o todavía la justicia podría mantenerlo? Siempre está la opción, teniendo en cuenta el carácter de jurisprudencia de la justicia estadounidense, de que alguna corte distrital, federal, apele y bueno, se vuelva a replantear el tema del TPS, no solamente para los venezolanos, sino para muchos más. Lo que podría terminar generando este gobierno con una decisión tan abrupta en contra de casi 250.000 personas que en su mayoría han venido a este país a trabajar, a buscar soluciones económicas, a hacer una vida digna, a muchos trabajando como en Washington o en Nueva York, haciendo mandados en sus motos, llevando comidas, llevando encargos, en construcción, en limpieza. Bueno, vienen sobre todo la mayoría a trabajar, ¿no? Y hacer y a tener una vida digna, aunque en muchas ocasiones pues, no les alcance. Estas personas, de pasar directamente a ser ilegales, no tienen un plan B. Es muy poca la opción que tienen estas personas. Pues uno, de volver a Venezuela, no. De volver a Colombia pues, puede ser una opción. Muchos pasaron por ese país. México, España, Canadá de pronto, pero muchos también se van a terminar quedando acá de forma ilegal y van a enlistar más este grupo de migrantes que ICE y que el gobierno de Estados Unidos pues tiene entre ceja y ceja, y eso va a hacer que estas prisiones y estas detenciones migratorias pues se llenen aún más de migrantes venezolanos, y eso va a ser, y ahí precisamente un poco el carácter crítico del tema, que el gobierno de Estados Unidos, con plata del contribuyente estadounidense que le preocupa supuestamente tanto a los republicanos, pues tenga que pagar para financiar todas estas cárceles que están construyendo. En fin, 250.000 venezolanos son, como decimos, los que se verán afectados por esta decisión. No solo están matando a los cristianos, también están matando a quienes no lo son, pero como vienen a ayudarnos debemos permitirles hacerlo, aunque no debemos depender solo de ellos, porque solo Dios puede salvarnos realmente de esta situación. La decisión que tomó Trump está bien, si pueden ayudarnos. Sé que ellos tampoco hacen nada gratis. No hacen nada gratis, pero si pueden ayudarnos, no nos importa eso. Se han perdido muchas vidas. Se refieren a la decisión del presidente Trump de estudiar una posible intervención militar en Nigeria por parte de Estados Unidos
para evitar las matanzas a cristianos en ese país, algo que Trump ha expresado le preocupa profundamente. Hayan escuchado a algunos de los ciudadanos nigerianos expresar su opinión ante las cámaras. Según el organismo AGLED, 50 cristianos habrían sido asesinados en lo que llevamos de año en ese país. Le acaban de preguntar por esta situación a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Esto ha dicho. Como ha dicho el presidente, si el gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria y podría tomar medidas para acabar con los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades, especialmente contra mujeres y niños inocentes. No tengo más anuncios que hacerles hoy al respecto, pero puedo asegurarles que el presidente de los Estados Unidos está siguiendo muy de cerca el desarrollo de esa situación. Y el gobierno de Nigeria ya respondió diciendo que dará la bienvenida a las tropas estadounidenses para ayudar a frenar las matanzas contra cristianos, siempre y cuando respeten la soberanía nacional. Esto es Club de Prensa. Seguimos con Lourdes Subieta desde Miami, Cristóbal Vázquez aquí en Washington. Cristóbal, ¿veremos tropas en suelo nigeriano? No, para nada. Además porque Estados Unidos ya entendió, y creo que entendió con Afganistán e Irak, que las guerras modernas no se pelean con tropas en los lugares. Para eso hay muchas maneras de hacerlo, drones, tecnología, otro tipo de ataques. Esas tropas en países externos lejanos que muchos estadounidenses ni siquiera pueden poner en un mapa, pues le ha resultado muy mal negocio a Estados Unidos y políticamente también es un suicidio para las administraciones que han participado en estas guerras. Además, pues hay que tener en cuenta que si se trata de matar cristianos o evitar matar cristianos, pues no veo las sanciones de parte de Estados Unidos a la cantidad de cristianos que han sido asesinados por parte de Israel en Gaza o en Cisjordania. Iglesias enteras han sido bombardeadas, curas asesinados, seguidores asesinados, y las sanciones no se muestran. Entonces, parecería un poco de doble rasero preocuparse por los cristianos en Nigeria y en otros lugares del mundo no tanto. Lourdes. Bueno, primero yo creo que hay que evaluar el tema de Nigeria desde la situación de Nigeria, ¿no? Nigeria es un país productor de petróleo, miembro de la OPEP, que tiene más de 20 años, por lo menos que yo recuerde, lidiando con el extremismo islámico, primero con el grupo terrorista Boko Haram, que causó miles de muertos en Nigeria, que trataron de exportar, por cierto, ese yihadismo a otros países africanos y del Magreb. Nigeria, lamentablemente, tiene una situación, efectivamente, una persecución religiosa desde el extremismo musulmán, porque habitualmente habían convivido, digamos que bastante en paz, cristianos y musulmanes, hasta el nacimiento de estos grupos yihadistas terroristas, ¿no? ¿Qué sucede? La persecución a los cristianos no es nueva. Ahora es que estamos viendo, quizás por cortesía de las redes sociales, lo que está pasando en Nigeria. Pero en Nigeria ha habido asesinatos de católicos, destrucción de iglesias, fusilamientos de sacerdotes católicos por lo menos más de una década que yo te pueda contar. Ahora, hay un resurgimiento importante, yo creo que hay una vinculación política en esto, desde el momento que estamos viendo que en los Estados Unidos hay el resurgimiento del cristianismo. La venta de Biblias ha aumentado un 41% en el último año, las aplicaciones de canciones y artistas cristianos se han multiplicado en más de un 50%, la bajada de la música, esto dice mucho de hacia dónde va también los Estados Unidos con respecto al cristianismo. Es intolerable también para estas organizaciones y para estos seguidores, estos cristianos, las imágenes que llegan desde Nigeria, porque hay que entender que el cristianismo, a diferencia del Islam, no tiene diferencias mayores del mismo seguidor. Es decir, puede ser católico, adventista, protestante, anglicano, pero sigues a una misma imagen, ¿no? Que en el caso del cristianismo
es Jesucristo. Entonces, aunque tú no seas cristiano, tú te identificas siendo católico, siendo mormón, siendo anglicano, te repito, protestante, con lo que pasa en Nigeria, porque lo ves como parte de tu grupo, como parte de tu religión, aunque sea una denominación distinta del cristianismo. Esto lo pongo sobre la mesa porque no podemos hablar de el cristianismo sin hacer esa diferencia y acotar lo que está pasando en Estados Unidos. El presidente Trump, entendiendo esa realidad, mi opinión, y viendo las imágenes dantescas que llegan de lo que viene pasando, de lo que está pasando ahora en Nigeria, pero que, repito, tiene años sucediendo, pues asume el rol de, bueno, esto hay que detenerlo de alguna manera, este baño de sangre que hay en Nigeria contra las comunidades cristianas, pero también contra comunidades musulmanas que no son suficientemente musulmanas para los yihadistas y los extremistas, que son los que están causando estas matanzas. Veamos lo que dijo el presidente Trump exactamente la última vez que le preguntaron sobre la situación en Nigeria y sobre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga. En cuanto a Nigeria, solo quería preguntarle, ¿prevé que Estados Unidos envíe tropas terrestres o realice ataques aéreos? Podría ser, quiero decir muchas cosas, preveo muchas cosas. Están matando a un número récord de cristianos en Nigeria y también hay otros países en muy mala situación. Ya lo sabe, esa parte del mundo está muy mal. Están matando a los cristianos y lo están haciendo en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda. Cristóbal, en 30 segundos, ahí escuchábamos a Trump, no descarta esa posible intervención y habla de Nigeria y otros países del mundo sin dar más detalles de a cuáles se refiere. Yo creo que con lo que ha ocurrido en Gaza y la falta de posición clara para defender a ciudadanos y a seres humanos cristianos, musulmanes, judíos, que han sido asesinados en esa parte del mundo, el velo moral de Estados Unidos para justificar sus intervenciones militares se cayó hace mucho rato, y lo que aquí habría entonces, como lo decía la otra invitada, podría ser más bien un interés económico de cara a la cantidad de petróleo que tiene Nigeria. Lourdes, en 30 segundos, esa conclusión. Bueno, yo creo que hay una identificación real de las comunidades cristianas en Estados Unidos haciendo presión a la administración Trump para que mire hacia Nigeria por ese crecimiento que hay importante del cristianismo en este momento en los Estados Unidos. No sé si haya interés en el petróleo de Nigeria, primero porque está muy lejos, hay otros países que están más cerca de donde se pudiera conseguir petróleo, pero adicionalmente Estados Unidos está en plena capacidad del petróleo. Es decir, yo no creo que el petróleo sea un móvil ni siquiera en el tema de Venezuela, sea un móvil para una intervención. Yo creo que tiene más que quizás tendría un poco más de política, respuesta política ante las presiones de los grupos cristianos que son muy influyentes en los Estados Unidos, que agrupan a millones de personas y estando en un gobierno conservador, pues creo que está obedeciendo a políticas internas de los Estados Unidos. Sería interesante buscar también la opinión del Papa, ¿no? Y un comentario al respecto, porque es estadounidense y, bueno, pues como cabeza en este caso de los católicos, una parte realmente importante de los cristianos en el mundo. Agradecer a Lourdes Subieta que nos haya acompañado desde Miami en este club de prensa, y aquí en Washington Cristóbal Vázquez ha estado con nosotros. Gracias a los dos y gracias a ustedes por seguirnos. La información sigue en el Canal de las Américas. Hasta mañana, que pasen una feliz tarde. Adiós.